Buenas noches, mi nombre es Itzel de la Mora, estudiante de la maestría en educación con enfoque en tecnología educativa con la maestra Lourdes Guerrero Alfaro. Este es mi proyecto integrador, Conclusiones. La educación es un derecho fundamental, humano. Por el simple hecho de ser humano deberías de tener acceso a la educación. Sin embargo, para muchos gobiernos el primer indicador de que sus ciudadanos tienen acceso a la educación es que estos sepan leer y escribir, que no sean analfabetas. Como vimos en los inicios de la materia, el analfabetismo se puede interpretar desde la perspectiva en la que al ser humano se le despoja de la palabra. Esta afirmación va encaminada a una dirección filosófica, pero no solo se trata de saber leer y escribir, sino de interpretar y comprender esas palabras. A través de la comprensión de la palabra, el ser humano puede intercambiar ideas, relacionarse con otros, cuestionar sus ideas y las de otros y así crecer. Podemos distinguir entonces que este indicador al que los gobiernos pretenden dar cumplimiento no es suficiente, en principio, porque no basta con que los ciudadanos sepan leer y escribir, si no desarrollan un pensamiento crítico. Y en segundo punto, porque actualmente, al menos en nuestro país, aún existen cerca de 6 millones de personas que no saben leer ni escribir, y una de las causas principales es que no tienen acceso a la educación. Otros datos importantes en la parte estadística son, por ejemplo, que la escolaridad promedio en México es de 8.7 grados, lo que es igual o equivale a que los estudiantes abandonan sus estudios en el segundo grado de secundaria. Esto nos lleva a la afirmación de que el 43% de la población de 15 años o más no concluye su educación básica. En la edición 2012 del Programa para la Evaluación de los Estudiantes, por sus siglas en inglés PISA, México ocupó el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE. Si nos trasladamos a la educación superior, a través de las estadísticas encontraremos que debido a la deserción escolar, nuestros estudiantes no están preparados para enfrentar un mundo globalizado. Nos enfrentamos entonces con que, más que garantizar el acceso a la educación de calidad, los gobiernos se preocupan solo por incrementar el grado de escolaridad de la población y así mejorar las estadísticas que son su carta de presentación para organismos internacionales. La educación de calidad tiene que ser la mayor garantía para el desarrollo integral de los mexicanos, pero el proporcionarla no es tan sencillo, pues se debe de garantizar de manera integral. Educación para la vida, para poder enfrentar la vida. Educación en un marco de valores a través de la cual el estudiante encuentra su sentido de vida. Si partimos de que la educación es la base para la convivencia pacífica y respetuosa en una sociedad y para que esta sociedad sea más justa y próspera, la educación que provee el Estado tiene que ser en un marco de valores, en el desarrollo de aptitudes y habilidades que permitan al alumno adaptarse a un entorno cambiante, a las demandas del mundo globalizado. Un ser humano capaz de adaptarse a la cibercultura. Esto le va a permitir incorporar las tecnologías de información para beneficio de su comunidad y en general para todos los seres humanos. Por esto, uno de los mayores retos de las políticas públicas en el campo de la educación es el definir estrategias para que la educación de calidad no sea solo un indicador vacío, sino que dote al alumno de competencias para poder desarrollarse al máximo como persona y como profesional, y así generar desarrollo al país en un mundo globalizado. Dichas estrategias deberán ser congruentes y realistas. Si planteamos un modelo educativo que implemente el uso de tecnologías de información, tendríamos que garantizar el tener escuelas con conectividad y acceso a las tecnologías de información. Si planteamos el desarrollo integral del alumno en el marco de una educación en valores y desarrollo de competencias, se tendría que contar con programas dirigidos por especialistas en esas áreas, pero sobre todo dotar al alumno de las herramientas para ser educado en calidad y de manera integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo en general, debido a que en él intervienen seres humanos situados en un contexto específico, determinado y diferente en cada uno de sus casos. Por eso se debe de contar con especialistas que diseñen experiencias de aprendizaje que reten al alumno y le ayuden a desarrollar todo su potencial para ser un ciudadano que agregue valor y solucione problemáticas de cualquier índole. Por último, el proyecto de una nación, educativo de una nación, además de ser realista y congruente con la situación que vive el país, debe ser ejemplo de innovación abierta. Esto es, que es este modelo en el que los 3 sectores de un país colaboran más allá de sus límites y de manera coordinada, todos por un mismo fin,
En este caso, el sector público tendría que ser la Secretaría de Educación Pública, el sector privado, empresas nacionales e internacionales, y sociedad, contribuyendo, colaborando todos por un proyecto educativo que prepare y forme personas para vivir y convivir en un mundo globalizado. Con esto, le doy la razón a la frase de Carlos Fuentes: la educación en todas partes requiere siempre de un proyecto público, apoyado por el sector privado y dinamizado por el sector social. Muchas gracias.